Muy bien amigos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una emisión más de Manuel Magic TV. Y hoy tenemos un unboxing. Hoy estamos con el tema del coleccionismo, estamos con esta pasión que me vuelve loco, porque hoy tenemos un unboxing increíble. Una locura total, una figura nueva. Yo ya lo tengo en un sexto, pero esta en un cuarto es para flipar, tío. Hoy sí que estoy que flipo. Sí, ustedes saben que yo no estoy bien. Hice todo lo posible, cambié medicación, yoga, meditación y todo lo que... escucho recomendaciones porque esto no puede seguir así, pero bueno, no hay opción. Hago magia, pero no milagros. Pero bueno, estamos así, no tenemos otra solución, así que vamos a seguir con este unboxing. Pero para conseguir esta figura realmente tuve que hacer magia. Busqué entre mi ropa y encontré un dinero que tenía guardado por allí, unos pesos que tenía por ahí guardados, algunos pesos que ya ahora en mi país no sirven para nada, unos billetes de 2 pesos, de 10 pesos, de 5. Digo, ¿qué puedo hacer con esto? Y se me ocurrió, digo, bueno, vamos a hacer unas magias. Entonces lo que hice rápidamente, quiero que no pestañeen para nada, porque presten atención, ¿eh? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí está. Mirá, ya tenemos 400 dolaritos, 400 dolarazos, y esto es una locura. 400 dólares que me sirvieron para conseguir esta figura. Bueno, fue una ayuda, pero bueno, no importa. Dejemos de hablar, ya tenemos todo listo ahí atrás. Si te está gustando este contenido y si te gusta el contenido del canal, dale un like, seguime para enterarte cuando subimos alguna nueva locura. Poneme tus comentarios, que yo siempre leo y me encanta aprender de sus comentarios. Y dejemos de hablar porque, como dije, ya tenemos todo listo ahí atrás. Vamos a empezar con este unboxing tremendo de una figura que me vuelve loco, que como dije yo ya la tengo en un sexto, pero conseguí esta en un cuarto que flipo, una locura. Y fíjate porque tengo en la review, tengo críticas. Hay críticas, estoy loco con esta figura, pero también hay críticas a Hot Toys importantes. Hot Toys, ponete las pilas porque te va a ganar Inart y ya te está ganando en varias cosas. Pero bueno, fíjate hasta el final los comentarios y las cosas que estoy haciendo en la review. Dejemos de hablar y esto empieza de esta manera. ¡Dale! Muy bien, y ya estamos acá en la zona mágica donde todo ocurre. Y hoy, como les dije, tenemos este unboxing increíble, una locura. ¡Estoy que flipo, tío! Sí, ya saben que yo no estoy bien, ya lo aclaré. Pero tenemos esta mesa preparada para hacer todo esto y lo vamos a buscar con un poco de magia. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, y ahí estoy escondido. Mirá, quedé atrás de esta caja gigantesca, es enorme. Mirá lo que es esta caja. Esta es la shipping box. Acá lo tiene todo aclarado, los códigos, el producto. Bueno, acá chiquitito dice Mark 4 con el Suite Up Gantry. Mirá, todo es una locura. Y dejemos de mover la caja porque ya tengo una ansiedad que me mata. Vamos a buscar la trincheta poderosa y ya volvemos. ¡Vamos! Muy bien, y acá estamos con la trincheta poderosa y lo vamos a abrir de acá arriba. Vamos a romper acá. Cortamos así. Y cortamos acá. Así. ¿Bien? Impresionante, vamos a abrirlo. Vamos a dar vuelta. ¿Sí? ¿Sí? Es enorme, por eso se complica bastante, pero ahí va a salir. Vamos, ¿sí? Muy bien, aquí lo tenemos. Ahora está al revés. Vamos a darlo vuelta así. Le despegamos de acá arriba la cintita de estos canciones y ahí va. Muy bien. Ahí está. Increíble, tremenda esta caja, es gigante. Mirá lo que es. Acá, como vemos, dice Iron Man Mark 4 con el Suite Up Gantry de Iron Man 2, la película. Un cuarto, Hot Toys, la marca del fueguito. Acá dice lo mismo. Acá atrás todos los créditos. Es una caja hermosa, los colores me encantan. Mark 4 otra vez. Y con la imagen de Iron Man acá en el frente. Y se abre de una forma diferente, no es ni caja de zapatos, ni se abre de arriba, se va abriendo por partes. Vamos a buscar dónde está el frente para que vean. Mira, lo acostamos así, la tenemos que acostar de esta manera. O sea, la acostamos así con la parte de la imagen hacia adelante, ¿no? Ahí está, se abre así, y si quiero también se abre de este costado un poco más. ¿Ven? Ahí. Acá viene, difícil porque es gigante, viene una tapita, ¿se ve bien? Con la imagen, sí, con
Iron Man y unas fotos con el Suit Up Gantry, todo increíble. Y ahora sí, vamos a destapar, sacamos acá esta esponja y ahí está, mirá lo que es, no se puede ver casi nada, pero no sé ni cómo levantarlo, lo vamos a sacar directamente. Vamos a sacar esta esponja, mirá lo que es. Ahí está el Iron Man con la cabeza extra y todo lo que trae. Vamos a sacar todas las partes porque, como sabrán, trae un montón de accesorios, muchísimos accesorios. Muy bien, y ahí vamos por la primera parte de los accesorios con todos los brazos del Gantry. Es una locura, no sé dónde ponerlo en esta mesa. Necesitaría una mesa 3 veces más grande. Más del Gantry, mirá, ahí va. Los otros brazos del Gantry, es una locura el tamaño que tiene esto, estoy que flipo, no puedo más. Después tenemos el fondo, mirá. El fondo, aquí está, tenemos las instrucciones fundamentales y tenemos el fondo, la base con las pilas y todo. La verdad que es una locura. Voy a tener que cerrar la tapa para poder poner las cosas. Vamos a tener que cerrar la caja y esta vez no voy a poder hacer el unboxing. Mirá la cantidad de cosas que trae, no tengo espacio. La caja esta vez no la voy a poder usar de escenografía porque acá tenemos, mirá, la base, ¿cómo se llama? El folleto explicativo porque es importantísimo y las dos partes del Gantry. Todo esto es este Iron Man increíble que no sé por dónde empezar. Vamos a empezar, sacamos todo, el Iron Man lo dejamos para el final, corremos todo y empezamos por la base. ¡Dale que va! Muy bien, ahí dejamos el Iron Man para luego y vamos a destapar esto. Tenemos la base que viene con estas placas que son lo que se va a pegar sobre la base para poder usarlo como si quisieras hacer la base del laboratorio de Tony, del taller, o la base donde comienza la película Iron Man 2 que tenía el piso blanco. Las pilas, importante, tiene un montón de pilas. La cajita de la dona, de las donas, genial, con una dona enorme. El vasito está muy bueno, que luego lo vamos a ver en detalle. Vamos a por la base. Es bastante pesada, ahí está. Dejamos esto por ahí. La base lo vamos a abrir acá. Perfecto. Ahí tenemos la base. Vamos a ver los plásticos estos, las partes de arriba. Esto se puede despegar de aquí. Y viene con imán, van a ver. ¿Ven? Acá tenemos la base esta. Poner, imagino, así, ¿no? Ahí se quedó pegadísimo. Así. O podemos buscarle la posición de usar el fondo blanco si queremos, ¿no? Si no, lo usamos, bueno, ahí queda, ahora no lo puedo despegar. ¿Ven? Y tenemos este que va aquí, este iría acá y puede ir ahí en blanco, o si queremos en negro como lo hicimos aquí en el frente. Después decidiré cuál es la forma que le queremos poner. Vamos a ir sacando los brazos. Vamos. El tamaño es gigante. Mirá lo que es este brazo, el tamaño que tiene este Gantry para poner el brazo de Iron Man ahí adentro. Y como les decía, esto tiene luz, o sea que aquí tiene un conector que se conecta a la base. Después vamos a estudiar bien el manual y vamos a armarlo todo. Nada, todo tiene los movimientos, los cables. La verdad que un lujo de detalle increíble. Vamos a sacar un brazo. El otro brazo que de la forma también tiene luz. Lo vamos a dejar aquí separado para vamos a todo. Los pequeños bracitos que van en las piernas. ¿Sí? Ahí está. Vamos a sacar el otro. Ahí va. Este pequeño también. Ahí va. Más. Lo mando aquí. Y esto, lo queremos sacarlo. El otro. Ahí va. Otra vez para acá. Hacemos un llevarlo. Vamos a ahí. El otro acá. Ahí va. Y ahora vamos a poner aquí arriba para poner. Abrir la otra caja. El otro blister de accesorios. Vamos a sacar todo. Hilando plástico. Y acá viene el brazo de atrás. Mirá el tamaño del brazo de atrás. Se mueve todo aquí abajo. Aquí arriba también. Obviamente tiene todo movimiento. Ya lo veremos. Esto es lo que sujeta el casco.
es una locura el tamaño de este gantry. Sacamos esta base también. Y estas dos bases vamos a sacarlas aquí. Las vamos a ir poniendo suavemente todo apilado ahí. Y los dos soportes que tienen los brazos de los costados, que también ya no tengo lugar, lo vamos a dejar aquí al costado y aquí al costado. Y ya hemos sacado todo. Sí, sacamos todo. Ahora sí, vamos a ponerlo todo aquí en el medio. Así vemos por dónde tenemos que empezar. Miren las cositas que está bien. Ahí está. Así. Muy bien. Algo de eso no lo vamos a usar. Tenemos todos los accesorios y aquí son para la y aquí tenemos todos los accesorios que trae el gantry. Esta locura infernal. Así que vamos a estudiar un poco cómo se arma y volvemos con el armado. ¡Dale! Estoy que flipo, tío. Vamos ahí. Primeramente, esto lo podemos abrir. Vamos a levantar estas dos partes de atrás. Perfecto. Y esto se abre hacia afuera. Luego, una vez que está abierto, ya lo podemos levantar hacia arriba. O sea, esto así. Esto aquí. Y ahí lo podemos levantar. Una vez que estamos ahí, vamos a elegir qué le vamos a poner. Si le queremos poner el fondo negro o el fondo blanco como en Iron Man 2. Más el fondo negro. Así que lo vamos a dejar con fondo negro. Creo que está ahí. Sí, ahí está. Ahí está, con los imanes. Se pega todo con imanes. Ahí va. Vamos a poner este ahí. Y encaja ahí en ese lugar. Es del lado que agarren los imanes. Este agarra así. Perfecto. Este va aquí, este va ahí y este va aquí. Y anda a saber dónde quedó el otro pedacito que lo teníamos recién. Ahí está, que encaja ahí. Todo con imán. Y así queda el fondo en negro. Así queda el fondo en negro y lo vamos a dejar de esta forma. Bueno, ahí queda armado la parte de ahí. Ahora se pone que tenemos agujeros que hay aquí, que hay al lado, pero ahí tenemos los agujeros donde encaja esto perfectamente. Y así va a abrir. ¿Sí? Un lado y otro de otro. Perfecto. Tiene que coincidir. Muy bien. Sí, ahí está. Y ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos de atrás hacia adelante. Atrás tenemos que poner primeramente este extensor. Es todo plástico. Los metales simulan como si fuesen los pistones, pero realmente es todo plástico. Está súper bien hecho. Es una locura. Me encanta la forma que tiene. Encaja aquí, detrás. Va allí. Muy bien. Miren el tamaño que va teniendo esto. Ya estoy como loco. Y aquí tenemos el brazo que va detrás, que tiene movimiento aquí en la parte de atrás, movimiento aquí en el medio, movimiento aquí arriba. Esto es lo que se lleva al casco, que también tiene movimiento. Esta es la parte que agarra la parte de abajo del casco, también que tiene movimiento. Todo esto también tiene movimiento, o sea que lo podemos poner en diferentes posiciones. Y esto encaja aquí. Pumba. Ahí. Una locura. A su vez gira así para los costados, ¿sí? Yo creo que para poder seguir, ahora lo voy a sacar y lo voy a poner al final porque si no nos va a tapar todo lo que hacemos. Uno de estos va aquí, encaja ahí en ese lugar, que son los que también se abren de aquí y sacan parte del cuerpo, de la parte de atrás. Después tenemos estos pequeños, que son los que sacan las partes de las piernas, ¿sí? Ahí va, son dos, son cuatro, ¿no? Encajan en unos agujeros que tenemos aquí, entra a presión, ahí va, ahí entró uno, y ahora entra el otro. Y ahora vamos a hacer los mismos con los de adelante. Ahí encaja uno y ahora encaja el otro. Sí, ahí está. Perfecto. Y ahí van los que sacan las piernas. ¿Sí? Vamos con un bracito. Mirá lo que son los bracitos. Estos son gigantes. Una locura. Tiene movimiento aquí arriba. Movimiento hacia acá. Tiene movimiento acá. Y movimiento aquí abajo. Ahí hay que darle con mucho cariño. Ahí está. Vamos a poner este aquí. Ves que queda ahora sí haciendo tope. Esto también gira.
el de la base. O sea que es una locura de grande, de gigante esto. Mirá, Berlín ahí, abierto así. Y ahí, mirá, vamos a ponerlo ahí. Igual hacia allá. Y más o menos igual, ¿no? Ahí. Esto también se abre y se cierra. No, es tremendo. Este se abre y se cierra para el brazo. Este también se abre y se cierra. Y todo esto tiene luz. Bueno, vamos a ponerle el de adelante. Ahí va. Me parece que lo puse al revés. Lo puse al revés. Y ahora me da miedo sacarlo. Ahí va, despacio, ahí va, así. Ahora sí. Ahora sí está el derecho. Está el derecho porque esta parte también se puede abrir para adelante. Aquí es donde va el pecho. Le saca otras partes. Todo tiene movimiento. Y ahora sí le ponemos el brazo de atrás. Ahí está. Mirá lo que es el tamaño de esto. Es gigante, quedo escondido en el medio de esto, realmente es gigante, no sé dónde lo voy a poner todavía, es una locura y bueno, nada, ahora le voy a buscar los conectores esto, vamos a hacerle un paneíto cercano para ver en detalle todo, que es realmente muy grande y una locura total, y después vamos por el Mark IV. ¡Vamos al paneo! Muy bien, y ahora vamos con el paneo de este Sweetup Gantry increíble. Mira, esta parte se abre para que entre el brazo bien, se abre y se cierra. El color amarillo que tiene es hermoso, el metalizado que parece realmente de metal y es plástico. Está tremendo el cableado, aquí adentro se va a prender luz. Fíjate como decía, el amarillo que tiene ese desgaste del uso está espectacular. Estos pistones que son de plástico cromado, pero realmente parecen de metal, está bárbaro. Los cables, ese amarillo gastado en todos lados está buenísimo. Aquí tenemos los LEDs, atrás tenemos la conexión de las luces de un lado y del otro exactamente igual. Aquí el soporte de la cabeza y allí arriba tengo el 1/6 que está tremendo. Pero mirá el tamaño de esta figura, no sé dónde lo voy a guardar. Les voy a mostrar cómo se prende. Tenemos esta tecla para prenderlo y la conexión USB-C, que es lo genial que trae esta base. Es una tremenda locura. Estoy que flipo. Realmente todavía no sé dónde lo voy a poner, pero es una locura, tío. Tremendo. Muy bien, ahí bajamos las luces, conectamos el USB y vamos a ver cómo queda prendido esto. A la cuenta de 3, 1, 2, ¡pum! Mirá lo que es. Una locura. Se ilumina todo aquí arriba. El otro brazo realmente está tremendo cómo queda iluminado. Y seguramente cuando esté el Iron Man puesto aquí en la mitad va a ser espectacular. Pero después de todo esto tengo una queja también. Que cuando veamos al Iron Man les voy a contar cuál es esta queja sobre esta nueva versión. Podrían haberlo hecho mejor. Estamos en el 2023 y no entiendo cómo no lo hicieron. Pero disfrutemos esto. Increíble. Muy bien, y ahora que terminamos de armar esto y mostrarlo, el Sweetup Gantry, vamos con el Iron Man. Vamos con la figura que es una locura. Las instrucciones las dejamos por acá cerca. Y vamos a sacar primero todas las partes para hacer luego un repasito de cada accesorio que trae. Trae algunos detalles que son espectaculares, que son diferentes al que yo tengo aquí está, acá atrás, a este que ustedes ven ahí, el Mark III con la base del Iron Monger. Este que está ahí realmente trae cosas evolucionadas que está buenísimo. Vamos a ir sacando estas cosas que no necesitamos. Perfecto, viene súper protegida. Necesitamos, vamos a sacar las manitos. Una. La que trae un detalle que está muy bueno. Estas dos posibles. Trae estas 4 manos extra. Trae el gel de la cara. Y trae la cara con Tony Stark, que está brutal. Está realmente brutal. La vamos a repasar. Y ahora vamos a sacar la figura. Con mucho cuidado porque está realmente agarrada súper agarrada a la esponja. Quiero que se metemos los dedos. Ahí, no sé dónde hay que sacarla. Con los dedos se inflama la esponja. Mira lo que es este muchacho. Mira lo que es este muchacho.
Mirá lo que es esta locura. Realmente es tremendo el tamaño. Bueno, ya lo conocíamos por este otro que tengo aquí atrás en mi espalda, pero realmente es wow. Lo miro y me quedo flipando, tío. Bueno, vamos a sacarle estas protecciones, que está muy bien, para que los movimientos no la rayen. Vamos a tener que abrir las piernas, me parece ahí, ¿sí? Muy bien, luego de 1 hora 40 para poder sacarle todo esto, quedó ahí la figura espectacular. Realmente es impresionante. Estuve leyendo un poco el manual, así que ahora vamos a hacer un repasito de los accesorios que trae y también de todos los movimientos que tiene este Mark IV, que es realmente para flipar, tío. Una locura. Pero capítulo aparte son las pilas que trae para esta figura. Realmente estamos en el 2023 y me parece que ya Hot Toys tendría que empezar a tener un poquito más de creatividad. Se me ocurre una manera a mí de hacerlo, ¿cómo no se les va a ocurrir a ellos, no? Tenemos la conexión USB para esta base y todavía tenemos que andar cambiándole las pilas, 200 pilas para cada bracito, la cabecita, el pecho, los reactores. O sea, es una locura que no lo hayan hecho de otra manera. Es tan simple como poner una conexión ahí en la base, poner una conexión aquí en el pie, que cuando uno lo apoya ya pasa la corriente y se prende toda la figura. Simplemente como eso, 2023 y todavía seguimos poniendo pilitas a la figura. Hot Toys, ponete las pilas. Pero bueno, la figura es un figurón y vamos a por los detalles. ¡Dale que vamos! Muy bien, y aquí tenemos todos los accesorios, obviamente aparte del gantry. Empecemos con las baterías, como dijimos, esto ya no tendría que existir afuera. ¡Chao, baterías! Pero vamos con la cajita de donuts, que en un cuarto obviamente es como la que trae el un sexto. Esta cajita está muy buena. Trae el vasito de bebida de café, está espectacular, es de plástico. Mira, tiene la forma como un vaso real, me encanta, está muy bueno. Y luego la dona, está genial, la dona que está comiendo Tony Stark. Pero vamos a lo importante, que son las manos. Trae 2 pares de manos. Estas manos, que son fijas, obviamente con el estabilizador disparador, pero en la posición para ponerlo como si estuviera disparando, ¿no? Lo encaja por ahí y tiene esta aleta que se levanta. Obviamente por ahí va el LED para darle luz. Los dedos son fijos de estas 2 manos y obviamente viene el par por si queremos ponerlo en posición como si estuviese por volar o aterrizando en el gantry, ¿no? Y luego tenemos estas otras 2 manos que sí tienen todas las articulaciones, como siempre, en los dedos, tienen mucha articulación, obviamente en cada falange, el estabilizador, y tiene esta aleta que se abre, que está muy buena, pero a su vez se tira hacia atrás y de ahí se levanta y sale los láser que tira desde las manos, ¿no? Está buenísimo, fíjate cómo se guarda hacia adentro y pingui se cierra así. También se levanta por si queremos mover la mano. Los dos tienen la misma movilidad, las 2 manos tienen la misma movilidad, se levanta, se abre y sale el disparador ahí, ¿no? Lo podemos poner hacia abajo, lo podemos cerrar en puño y lo pones en la forma que quieras disparar. Esta es la alternativa que trae de manos. Luego tenemos el shell, ¿sí? Que tiene Battle Damage, que lo bueno es que por dentro viene también trabajado, está genial, como si fuese la parte interna del casco. Acá se ve todos los sistemas de hablado, como el micrófono. Está muy bien terminado por dentro, cosa que no pasa con otras partes que ya vamos a ver. Y ahora sí viene lo mejor de todo esto, que es la cara de Tony Stark, el esculpido, que es genial. Para mí están usando el mismo esculpido que el Mark III, que viene también un cuarto. Es exactamente la misma cara, la misma expresión, los mismos rasgos de las lastimaduras. Es exactamente la misma expresión y la misma cara del Mark III,
que viene con la base del Ironmonger, que lo pueden ver por aquí también, pero está genial. Para mí es uno de los mejores esculpidos. Fíjense el lujo de detalle que tiene de la piel, las lastimaduras, el brillo de los ojos, los pelos de la barba y el bigote. Miren los poritos de la piel, realmente, mira la nariz, es una joya. Mira, parece que te mira fijamente. Realmente es increíble. Me encanta este esculpido y podemos ponerlo así en la figura. Así que estos son todos los accesorios que tenemos. Le vamos a usar esa cabeza y ahora sí vamos por la figura. Muy bien, y aquí tenemos la figura increíble. Mirá el tamaño, obviamente es complicado que entre en la toma, es una locura. Mirá el tamaño que tiene. Vamos a empezar por la cabeza. La cabeza tiene muchísimo movimiento con esta opción que tiene de llevar hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Podemos llevarlo hacia atrás y hacia adelante para que lo vean bien. Se puede llevar así y así, tiene esos movimientos, tiene mucho movimiento. Y le vamos a hacer, lo que voy a hacer es sacarle la cabeza, porque ahora lo voy a dejar acá y mostramos que la cabeza tiene para poner luz, ¿sí? Se abre por aquí arriba, aquí, esta parte de aquí es la que se abre. Entonces le ponemos ahí las luces, las pilas van ahí, le ponemos con la llavecita, se prende la luz aquí y podemos tener la luz en los ojos, cosa que yo no voy a usar porque le vamos a poner la cabeza de Tony. Vamos a poner la cabeza de Tony aquí en el lugar. Perfecto, ahí entró la cabeza. Entró la cabeza, pero se me abrió esta parte del torso que se estira. Si yo lo estiro del torso, tiene mucho más movimiento, ¿no? Pero ven cómo se abre el torso aquí. Yo lo que quiero ahora es bajarlo porque no lo vamos a usar. Perfecto, muy bien. Ahora sí, podemos sacar el pecho. Fíjense lo que yo decía, está espectacular aquí adentro, en dorado, el reactor plateado, dorado, plateado y negro. Está fantástico el lujo de detalle que tiene todo esto. Luego se va a prender luz, ahora vamos a ponerle todas las pilas para que vean. Y ven lo que yo digo, que esta parte está buenísima, pero del lado de adentro no tiene nada. No está como el shell del casco, que del lado de adentro tiene todo como una terminación. Y esto del lado de adentro no tiene nada. Y está muy mal, me parece que es un detalle que se pierde Hot Toys de hacer, ya que esto va a quedar en el gantry alejado, como tiene unos imanes y se pega a la parte del gantry, ya lo vamos a ver al final, y queda como sacándolo del pecho de Tony. Va con imanes ahí y después se saca. Entonces me parece que esto es un detalle que debería haber cuidado Hot Toys. Lo sacamos. Vamos por la parte del hombro. Fíjate que el hombro se abre hacia afuera y hacia acá para poder levantar el brazo así y tenerlo en 90 grados. Lo sacamos ahí, entonces el brazo tiene una apertura de 90 grados, cosa de poder meterlo en el gantry, ¿sí? Se abre aquí, luego se abre esto y aquí uno piensa que tiene como un corte. No, no está rota la figura. Esto se abre hacia afuera, abrimos la aleta de acá atrás y se abre hacia afuera así, de esta manera. Entonces de ahí adentro sacamos el disparador que tira los misiles. ¿Se acuerdan la escena de Iron Man 1 cuando va a rescatar a los civiles y con eso apunta a todos los malos? Bueno, con esos misiles los dispara. Del otro lado tenemos lo mismo y se guarda de esta manera. Entonces se abre esto para atrás, se mete para adentro y después lo volvemos a guardar. Del otro lado ocurre exactamente lo mismo, pasa lo mismo. Vamos a la parte de acá arriba, se abre esto así, esto se abre de esta manera y ahí se ve todo. Cuando le pongamos luz van a ver que tiene luces toda esta parte. Fíjate que tiene un montón de detalles, me encanta esta parte plateada, está buenísimo. De los dos lados pasa lo mismo, ¿no? Esto se abre igual y se abre así. Está terrible, mirá. Los flaps. Y después para las pilas se saca esta parte de acá. ¿Sí? Aquí. Se saca esta parte de ahí. ¿Está? Y ahí van las pilas y de aquí se enciende la luz del reactor y también unos LEDs azules aquí detrás, que luego lo vamos a ver cuando le pongamos todas las pilas. Lo voy a hacer en una sola movida para que lo vean bien.
Muy bien, ahora vamos con el brazo. Fíjate que tiene esta parte de adentro, que es donde se ve todo el mecanismo como en el pecho. Está buenísimo con esta parte con imanes que va encajado aquí con imán y se saca. Pero es el mismo tema de lo que hablamos antes. La parte de adentro no tiene el trabajo que debería tener como la máscara, ¿no? Para continuar con este desarrollo del antebrazo. El otro igual. El brazo tiene mucha flexibilidad. Mira, pasa los 90 grados el brazo. Esta parte de aquí es die cast, esta parte de aquí. Y aquí tenemos el puño que se puede doblar mucho hacia abajo y tapa la aleta, porque tenemos aquí varias opciones que vamos a abrir. Aquí tenemos primero, si abrimos lentamente ahí, vamos a abrir primero aquí, así, hay que abrirlo lentamente, ahí está, así se abre así, de esta forma. Entonces ahí levantamos esta parte de aquí hacia arriba, ahí abrimos los dos, tiramos el cohete para atrás y ahí está, queda en esa posición. Fíjate que el puño como disparando, ¿sí? El cohete, ahí está tremendo, y el puño se baja así para disparar. O si lo querés poner ahí derecho, también lo puedes poner como quieras. Está buenísimo, todo esto va a tener luz también. No solo tenemos los proyectiles, sino que podemos guardar el proyectil nuevamente. Y ahora tenemos un montón de lucecitas aquí, que no son lucecitas, sino que son aberturas donde hay todos cohetitos que vamos a abrirlo. No es fácil, así que lo voy a abrir para que lo vean. Muy bien, ahí le abrimos todos los disparadores, todos los cohetes que tiene ahí, todas las salidas de cohetes. Todo eso va a tener luz también, fíjense la cantidad que tiene, un montón. Lo mismo pasa en la otra mano, está tremendo. Todo esto en el brazo izquierdo, lo mismo tenemos en la otra mano. Le vamos a poner después las pilas y vamos a ver cómo queda eso prendido, espectacular. Luego tenemos esto que también se abre hacia afuera, aquí, de los dos lados. Se separa. El tronco se puede estirar, tiene esto que se abre aquí y se estira, como dijimos, hacia afuera para que tenga toda esa movilidad, y luego se puede volver a poner en su lugar, ¿sí? Vamos a poner esto en su lugar. Entonces luego se acomoda en su lugar y ahí quedó, perfecto, ¿sí? Ahí. Aquí se levanta estos costados, estos laterales, para poder mover la pierna, y el culito también se abre. La pierna se estira hacia abajo y tiene movimiento así para los costados. Tiene casi movimiento de 90 grados ahí arriba, ¿sí? Mira cómo se ve, ahí, movimiento tremendo. Y para atrás también, abre hacia los costados muchísimo también. A su vez gira la pierna, como dijimos, y la volvemos a poner en su lugar. Aquí también tiene, ¿se acuerdan cuando se está congelando que abre y dispara todas las bengalas? Bueno, aquí está también como el Mark III. Buenísimo, tremendo. Obviamente todo lo mismo que pasa de este lado, pasa de este lado. Nos vamos un poquito para atrás. Esto se saca, no entiendo para qué se saca, porque no sirve para nada, no está terminado del lado de adentro. La verdad, debe ser algo por construcción que lo habrán puesto, pero no tiene ningún sentido, así que no sé para qué se saca esto. Realmente algo inexplicable. Así que, bueno, ahí lo volvemos a poner. Después esta parte de aquí es die cast, también como los codos. Y vamos a la parte de las pantorrillas. La pantorrilla se abre aquí, se saca, y ahí va las pilas y la llave de encendido. A su vez esto se vuelve a poner ahí adentro y ahí quedan los pistones a la vista. Está buenísimo, y eso va a quedar también iluminado. Se ve ahí los pistones. Después se abre también esta aleta aquí, ese flap, y aquí tiene movimiento
de estas partes para poder mover los pies para todos los costados, para arriba, para abajo, y a su vez también se mueve la puntita. Ahí está, ¿ven? Levanta, por ahí, levanta y baja la puntita. La verdad tiene mucho movimiento y mucho detalle. Abajo no tiene los estabilizadores. Aquí abajo se podía haber hecho un conector para la base y para que todo este muñeco, esta figura, esté iluminado de forma automática, no con muy bien pilas. Vamos a mostrar también cómo gira esto, a que si lo sacamos un poquito, lo levantamos así, pero que se sale todo, hay que levantarlo ahí. Fíjate la movilidad que tiene, más de 90 grados la rodilla. Dijimos que todo esto es die-cast también, es impresionante la movilidad que tiene. Es tremendo, tremendo. Muchísima movilidad en la rodilla. Luego, si levantamos esto, giramos un poco el brazo para acá. Ahí está. Ahí van las pilas. Ahí van, ven, las pilas y el botoncito para prenderlo. Por eso digo que tantos lugares para ponerle pilas es realmente agotador. Así que después les voy a poner las pilas igual para mostrárselos y para hacer una toma con las pilas que es realmente genial. Tiene esta opción también, fíjense, que una vez que lo pones ahí, adentro el brazo hace para acá y para acá. Se ve, de atrás se ve mejor. Esto también gira, ven cómo se abre, para que tenga movimiento. Tiene muchísimas opciones de movimiento, eso lo hace genial. Se cerraron las tapitas, pero es espectacular. Vamos a ponerlo igual, ven que hace un poquito para atrás, se viene para adelante o para atrás, hace este movimiento también el hombro. Es una bomba, es una bomba, es una tremenda locura esta figura. Me salió en versito. Así que lo que voy a hacer es ponerle las luces, poner las pilas para que vean las luces y vamos a ver cómo queda esta maravilla. ¡Vamos allá! Muy bien, y ahí bajamos las luces para que veas los LED súper potentes que tiene. Mirá ahí el reactor con los LED azules ahí a los costados. Es tremenda la luz que genera esos LEDs. El reactor, mirá, te mata la cámara. Después tenemos, mira aquí, le abrimos todos los cohetes para que veas, mira, tiene cada lugarcito de los cohetes iluminado. Está espectacular. La cantidad de luz LED que tiene es tremendo. La de la cabeza no lo pusimos porque ya sabemos que no vamos a usarla, pero se prenden estos dos. No pusimos esas pilas, pero está una locura. Ahora mira, bajamos a las piernas. Mira ahí atrás cómo se ve los LED. Impresionante cómo refleja la luz ahí en las piernas. Los LED tremendo ahí abajo, ¿sí? Y se ven los reactores también para el vuelo ahí detrás. Fuertísimos, fuertísimos los LED azules, una locura. Y en el botoncito que tenía aquí detrás, si lo abrimos, vamos a abrirlo para mostrar esto. Muy bien, y ya lo tenemos abierto, y si corremos la tecla para la izquierda, solamente queda prendido el reactor. Si luego la corremos hacia el medio, no es fácil con una sola mano, si la corremos hacia el medio, a ver si consigo, ahí está. Si la corremos hacia el medio, se apaga. Y si la corremos hacia la derecha, se prende el reactor y los LEDs azules. Está tremendo. Y también se prenden unos LEDs aquí debajo de los flaps. Tienen una polenta estos LEDs increíbles. Es una locura. Mira, matan la cámara. Se prende un LED de cada lado debajo de los flaps. Ahí está. Con cuidado porque haciéndolo con una mano es complicado. Pero mirá la polenta que tienen esos LEDs. Se reflejan en la parrilla metálica que tienen los flaps. Es realmente una locura. Y bueno, ya mostramos los de abajo, los del frente, los de la mano. Miren lo que son esa polenta que tienen estos LEDs. Y esa cara, estoy que flipo, tío, con esa cara. No lo puedo creer, Tony. Tremendo esculpido.
Una locura. Y no me quería ir sin hacer una comparación con el Mark IV, con el Sweet Up Gantry, un sexto. Mirá lo que es, que tiene este detalle que realmente le faltó el de un cuarto, tener una cabeza esculpida completa y esos anteojos maravillosos. Para mí es el mejor esculpido, pero mirá la diferencia de tamaño, es una locura, es para flipar realmente. Este esculpido también es buenísimo. Ahí se nota bien la diferencia de tamaño de los dos. El un sexto es todo die cast. Podés ver la review aquí en el canal, pero quería mostrarles la diferencia entre uno y otro. No es el doble, pero pareciera. Es tremendo. La verdad que la diferencia de los dos es tremendo. Los dos están genial. Maravilloso. Estoy que flipo, tío. Bueno, amigos, y ya estamos llegando al gran final de esta terrible figura. Mirá lo que es el tamaño comparado con mi persona. Es la única manera de darse cuenta el tamaño de esta locura que es infernal. Fíjense el detalle que les contaba del pecho, que se saca y se pega aquí con imán. La parte de adentro no es como el casco, no está terminada, se ve un plástico normal. Y realmente es un detalle importante donde Hot Toys también se equivoca. Se los quería repetir y recalcar esto, como las pilas en la figura son dos terribles detalles muy importantes cuando Hot Toys era una de las marcas más detallistas con el esculpido y con todo el trabajo que tiene, con toda esta ingeniería impresionante como el Hulkbuster. Pero si no se ponen las pilas, Inar lo va a terminar pasando. Igual tiene más pro que contras esta figura. Estoy feliz con esta locura. Esto no termina. Fíjense que aquí yo detrás tengo el Mark III que estaba en otro lugar. Pueden ver mi room tour por aquí arriba para fijarse dónde estaba esta figura. Cambiamos el Iron Monger y donde estaba esta figura vamos a poner esta terrible locura a este Mark IV con el Sweet Up Gantry. Si te gustó, poneme tus comentarios. Activa la campanita para enterarte cuando subimos alguna nueva locura. Y allá vamos, nos despedimos, vamos a ponerlo donde va. Espero que la hayas pasado bien. Si te gustó, recomendalo a tus amigos. Y si no te gustó, a los que no son amigos de ustedes, no se van a enganchar ustedes solos. Así que gracias por estar ahí, gracias por compartir siempre nuestras locuras. Se vienen muchas más cosas nuevas, coleccionismo, viajes por el mundo, magia, aprende magia, pruebas, desafíos, de todo. Gracias, nos vemos y que la magia y el coleccionismo siempre nos acompañen. ¡Chao!